Marina Bengoechea, Osvaldo Cuesta y Ana Fernández. Si queréis procedemos a la siguiente mesa, que sería Camilo Mauricio Grillo Torres. No sé si estará por aquí. Parece que no contesta. Carolina, ¿me escuchas? Hola de nuevo, perdonad que estaba intentando hablar con Ubaldo y efectivamente ha tenido un problema técnico y me dice si no nos importa pasar al siguiente, porque Sí, ahora mismo no le funciona el ordenador. Hemos decidido que vamos a pasar al siguiente. Camilo Mauricio Grillo Torres está por aquí, ¿no? Sí. Vale, pues seguimos el orden de la lista. Carmen Romero de Ávila Arias. Tampoco se encuentra aquí, por lo que parece. Teseriña Silva y Silvio Sale Higgins. Estoy aquí presente. Vale, Sí, pues... yo también. Por favor, dígale. Pues cuando vosotros procedáis, recordáis que tenéis entre 8 y 10 minutos para presentar, así que cuando vosotros queráis, empezad. ¿Sí? Sí, para mí está. Ok. ¿Todo listo? No se os escucha. ¿No se escucha? Ahora sí, ahora sí. ¿Estáis silenciados? ¿Aló? No se escucha. ¿No se escucha? Ahora sí os escuchamos, pero... Ahora me estás escuchando. Ahora sí. Ahora sí, gracias. Bueno, Bueno, la pregunta de partida de nuestras notas preliminares para una investigación interaccionista del mundo digital es simple y compleja al tiempo. ¿Qué cambia? Hablando sociológicamente, cuando pasamos de las relaciones offline para las relaciones online. Hablamos de las relaciones sociales face to face y por relaciones online, las relaciones sociales mediadas por dispositivos tecnológicos. Para abordar esa pregunta, pues consideramos necesaria una distinción. No es lo mismo un medio, un instrumento o artefacto que una mediación o ambiente. Entonces, un medio, instrumento o artefacto es algo que prolonga, perfecciona nuestra habilidad práctica de nuestra corporalidad. Y un ámbito es aquello, como diría el apóstol Pablo, en el cual vivimos, nos movemos y existimos. Entonces, una palanca prolonga, como este martillo, nuestra habilidad técnica sobre un objeto. Aquí recurrimos, obviamente, porque está insinuado a la teoría de la acción dramática de Erving Goffman. Ese es nuestro referente teórico principal. Y según Goffman, aquí no tenemos tiempo para profundizar, actuar socialmente es hacer una performance dramática. Ese es el concepto de acción social dramatúrgica. Y la gran diferencia en esa analogía entre la vida social y el teatro es que en la vida social el actor y el público somos actores y somos público al mismo tiempo. Y este público que somos, que yo estoy actuando aquí para ustedes, se condensa en algo que Goffman va a desarrollar con detalle que se llaman los papeles o roles sociales. Entonces, esa es diríamos, un concepto central en nuestro raciocinio.
Y dada esa idea de la acción social dramatúrgica, ¿cómo entendemos la interacción entre actores sociales? Ahora el sujeto social es un actor social. Entonces la idea central aquí es que al interactuar creamos todo un ámbito o mediación expresiva. Y en ese ámbito o mediación expresiva, nuestro cuerpo, nuestra corporalidad, que es la que está enraizada en las relaciones cara a cara, no es un simple artefacto, es una síntesis expresiva. Aquí no vamos a entrar en detalles, ustedes podrán leerlo en la comunicación completa que será publicada. Hay, digamos, una referencia a la fenomenología, ¿no? Concretamente a Merleau-Ponty. Entonces, interacción social como un ámbito o mediación expresiva. Y aquí llegamos al punto más importante del raciocinio, porque al interactuar socialmente cara a cara, ¿cierto? Ya desde los primordios de la Escuela de Chicago y de la sociología pragmática, se había desentrañado qué es lo que pasa implícitamente en una situación de interacción. Y aquí William Isaac Thomas, en 1923, este teórico, este sociólogo, abre, digamos, esa caja preta de la situación de interacción. No voy a entrar aquí en todos los detalles. Lo que me importa que retener aquí es que en la situación de interacción hay un doble proceso. Un proceso, digamos, que es como un filtro perceptivo por el cual definimos lo que es relevante, irrelevante, real o irreal para los que estamos interactuando, y después un proceso de interacción. Y esa situación de interacción que es definida implícitamente por todos los que aquí ahora estamos interactuando, presupone algo mucho más que una actuación instrumental, y es una actuación legítima delante de la autoridad grupal, del plexo social, del plenum social que interactúa, de las personas que participan de la interacción. Y aquí hay tres elementos importantes, porque por un lado se activan identidades, en un segundo momento se negocian en la situación de interacción las instancias de control y legitimación de la acción, y en tercer lugar hay un elemento fundamental que es la accountability, a quién le damos cuenta de lo que hacemos cuando interactuamos en una situación concreta. Entonces, esos tres elementos son fundamentales. De esas, digamos, definición de la situación de interacción surgen palabras de Goffman, un consenso de trabajo. O sea, cuando estamos de acuerdo en los implícitos de lo que estamos haciendo entre nosotros aquí y ahora, aquí hay un consenso de trabajo y un compromiso entre todos. Todo eso es implícito, pero es actuante y real. Entonces, el actor social goffmaniano, la interacción social, entra con ese compromiso a ese consenso de trabajo en la situación de interacción. No hay tiempo aquí de entrar en los detalles, pero como actores sociales tenemos que poner en epogé, entre paréntesis, ¿cierto? Dos extremos. Ni la sinceridad pura kantiana, diríamos moralmente, ni la incredulidad pura de un taimador maquiavélico. Entonces nos movemos en una región gris, ¿cierto? Ambigua, en la cual nos comprometemos. Y Goffman estaba hablando fundamentalmente de que tenemos que cumplir con las normas de la interacción y no solo cumplirlas, cuanto parecer creíbles en ellas. Ahora, resumiendo, desde el punto de vista del medio y la mediación, vamos a comparar, diciendo aquí en blanco y negro, qué es una situación de interacción real y qué es una interacción mediada por estos dispositivos tecnológicos del mundo online. Entonces, como ya vimos, en la situación de interacción hay un ambiente expresivo. En cuanto que cuando interactuamos a través de un dispositivo informacional, lo que hacemos es extender una facultad comunicativa. Al tiempo que estos artefactos que nos permiten interactuar, ellos también se prestan para una instrumentalización que es la captura de información por terceros agentes, inclusive pueden ser ajenos a las situaciones interactivas. Entonces esa sería, yo diría, como una primera, digamos, no sé si conclusión o distinción. Y en un segundo lugar, la definición de la situación de la interacción, desde el punto de vista de la definición de la interacción, lo más importante es que la interacción mediada por dispositivos tecnológicos, y ahí es donde está, digamos, el insight fundamental, fragiliza el compromiso, la microfísica de la moralidad que está presente en la interacción cara a cara. ¿Por qué? Y aquí me concentro en el
recuadro aquí en el cuadrante de las letras rojas. Se diluye la frontera entre lo que es relevante e irrelevante. Por otro lado, se puede intervenir un self, ¿cierto? Una identidad que es programada, un robot, ¿cierto? Sin que haya una línea expresiva clara y con pocas expectativas mutuas. Lo más importante a nuestro juicio es que en la intervención, digamos, a través de dispositivos tecnológicos en esa, entre comillas, situación de interacción, se relaja, se fragiliza el control social y hay un bajo compromiso, accountability, diríamos, en el consenso de trabajo. Entonces, fundamentalmente lo que intuimos es que en la interacción en el mundo online, lo que hay es una fragilización de los consensos de trabajo sociales, de los compromisos que nos interactuamos. Y para hacer, digamos, no sé si ya me ajusté el tiempo, no sé si queda todavía un minutico. Un minuto así. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la situación de interacción es fragilizada y los compromisos que surgen de la situación de interacción social dramatúrgica son fragilizados, se abre la vía ancha, digamos, de la simulación del mundo fake, de la formación manipulatoria de creencias, porque no hay formas de control social inmediatas, como sí acontece, digamos, en los contextos de interacción cara a cara. Esa, digamos, sería una línea de investigación práctica, empírica, además de las formas como eso es construido, los dispositivos, etc. Esto era lo que queríamos compartir con ustedes y los invitamos a leer el trabajo que está con mayor detalle tratando de desarrollar esta intuición. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, Silvio y María. Pasamos a la siguiente exposición. Susana Senjo y Cristina del Pino se encuentran en la sala. Sí. Vale, pues cuando queráis. Sí, estamos por aquí. Sí. Comenzad cuando queráis y recordad 8 o 10 minutos y adelante. Perfecto. Perfecto, muy bien. Pues muy buenas tardes y muchísimas gracias por hacer posible el estar presente aquí hoy con una presentación, con una comunicación que versa sobre las redes sociales, factor clave para entender el auge del activismo de marca y medio esencial en su práctica. Bien, este estudio está centrado en 3 pilares básicos que son el ciudadano, las redes sociales y las marcas. Mucho se dice, mucho se escribe sobre estos 3 ejes en torno a los cuales gira la investigación, pero básicamente nosotros partimos de la consideración del cambio social que se ha producido en un escenario que está controlado y que está dominado de alguna manera por estos agentes, por estos agentes y por estas realidades, por el hecho de que como ciudadanos tenemos más poder que nunca y que ese poder lo ejercemos de forma plena en el entorno relativo a las redes sociales, entorno o contexto en relación al cual las marcas no pueden permanecer impasibles, es decir, no pueden dar la espalda y han de implicarse y han de posicionarse, han de manifestar su postura hacia temas relativos a todo lo que tenga que ver con lo social, con lo político, con lo económico, con lo que nos importa y nos incumbe en definitiva como seres humanos. Es lo que se conoce como el ADM, el activismo de marca. Hay una creciente polarización, por tanto, este es el punto de partida y López Zaza en 2020 define este activismo de marca como la acción o actividad sostenida con intención de efectuar un cambio de índole social, político o cívico, usualmente dirigida a favor, pero también en contra de una postura particular dentro de una disputa o controversia. En definitiva, el hecho de que las marcas se pronuncien dentro de este contexto, considerando la importancia que tenemos los ciudadanos a día de hoy y las herramientas que dominamos y el hecho de que, ante todo y sobre todo, pues no nos callamos. De este contexto, señalar que el diálogo es clave en la nueva publicidad, en lo que concierne a todos estos ejes que estamos hablando de su relación con la publicidad y el hecho de que las conversaciones que se producen con las marcas distan mucho de esa realidad que tenía lugar
cuando hablamos de la web 1.0, de la que ya trascendimos, de la 2.0, de la 3.0, es decir, la conversación ya no se lleva a cabo de una manera unidireccional ni tampoco bidireccional, sino multidireccional, es decir, son conversaciones horizontales en las cuales los ciudadanos somos tratados de tú a tú por las marcas y sentimos que somos mirados por las marcas. El objetivo de esta investigación, pues, es ratificar esta afirmación de que las redes son uno de los factores claves a la hora de explicar la creciente actitud activista de las marcas. En definitiva, este marco teórico parte, pues, de la ecología de los medios y de esta situación ya explicada de las redes sociales y de un marketing, el 3 y el 4.0, que es ante todo marketing social, en el que las marcas, a través del entorno que supone el utilizar las redes sociales como plataforma, buscan cambiar el mundo, buscan ofrecer de qué forma pueden llevar a cabo este cometido a través de comunicaciones transversales, 360 grados, basadas en conversaciones directas, incorporando tanto canales online u offline. Una de las pruebas, entre las muchísimas y las que podemos constatar día a día, que hacen visible esta realidad de que los ciudadanos somos realmente protagonistas de una situación de la cual tomamos parte, es el hecho de cuando la importante revista Time otorga su portada a la persona del año precisamente a esto, a los activistas, es decir, a los que toman parte y a los que tienen voz y voto dentro de todo lo concerniente al debate social y a lo que nos afecta como personas. Bien, paso la palabra a mi compañera Susana, que va a hablar del método que hemos empleado para llevar a cabo esta investigación. Gracias, Cristina. Bueno, pues hemos aplicado una metodología cualitativa basada en la técnica de entrevistas en profundidad a un panel de 26 expertos del ámbito de la comunicación, del campo académico y también del campo profesional, del entorno del anunciante y de agencia y también consultoría o colegios profesionales, etcétera. Y bueno, realizadas las entrevistas y debidamente transcritas, el análisis de datos lo realizamos a través del software profesional Atlas TI. Bueno, se les plantearon a los entrevistados unas entrevistas con una guía semiestructurada, fundamentalmente planteando estas dos grandes preguntas. Si en su consideración las redes sociales son un factor clave para explicar la aparición y auge de este fenómeno y si además consideraban que las redes sociales eran un elemento clave y un canal básico en su puesta en práctica. Para aterrizar un poco la discusión y tratar de dar respuesta a nuestras preguntas, además codificamos una serie de variables para cada una de estas preguntas. En cuanto a los resultados, bueno, pues una vez realizadas las entrevistas y analizados los datos, observamos que se repetían una serie de patrones en todas las reflexiones y que bueno, pues las argumentaciones se acababan agrupando, vertebrando en torno a estos 6 grandes bloques o ejes. La primera consideración de los entrevistados fue señalar que uno de los principales propósitos de este nuevo posicionamiento sociopolítico de las marcas en la actualidad sería el de sintonizar con nuevas generaciones de consumidores, ¿no? Un nuevo consumidor que definen los entrevistados como internauta, ¿no? Como usuario de Internet, digitalizado, hiperconectado, mega informado, inteligente, exigente, con un gran poder de relacionamiento y de comunicación y en relación a las marcas poco leal, no le importan mucho las marcas, pero sin embargo espera y exige mucho de estas, entre otras cosas que le escuche y que comprenda sus problemas, ¿no? Y en este sentido las redes sociales aparecen como una herramienta muy interesante de escucha social para las marcas, ¿no? Para que éstas identifiquen y comprendan cuáles pueden ser en cada momento esas tensiones o esos problemas sociales sobre los que poner el foco y que le permitan sintonizar con esos públicos. De otra parte, señalan los entrevistados cómo las redes sociales han impuesto una cultura, un ecosistema de transparencia en el que las marcas se han visto obligadas de alguna manera a desnudarse ante sus públicos. Ya no es posible, como hace no tanto, el que las marcas eviten retratarse ideológicamente, ¿no? Ante asuntos de índole social. En la actualidad parece que ya no es una opción, puesto que los ciudadanos tenemos muchas herramientas a nuestro alcance que nos permiten indagar, desenmascarar cuáles son las intenciones, los planteamientos, los ideales de las marcas y sus posturas al fin y al cabo. Por lo tanto, definir, visibilizar el punto de vista en relación a las cuestiones en debate parece ya una casi obligación para las marcas, ¿no? Y es consecuencia de estos entornos de comunicación abiertos que presiden las redes sociales. Otra cuestión que reiteraban los entrevistados es la búsqueda de recomendación y viralidad, que por otra parte es uno de los objetivos finales para casi cualquier acción de marketing en la actualidad.
y que las redes sociales, una vez más, son el canal idóneo para generar este efecto contagio. Bien es cierto que en el ADM, en el activismo de marca, es muy importante que los mensajes activistas sean muy creíbles, ¿no? Tengan mucha credibilidad. Y cuando esto se producen o se difunden en un entorno de conversación, en un entorno de iguales, de conversación de pares y conversación horizontal, pues estarán más avalados y no serán percibidos como sesgados o impuestos. Por lo tanto, las redes sociales en la implementación de una campaña de esta naturaleza parece muy, muy adecuado. También se señalan los entrevistados la posibilidad de interacción, participación, movilización y colaboración que procuran las redes sociales. Una vez más, el entorno digital es el en el que de manera orgánica las marcas pueden apelar, activar y movilizar a sus públicos, y en una acción de marketing de activismo parece evidente que esto es una pieza indispensable. Es decir, cuando uno lidera un movimiento o defiende una causa, parece evidente que el objetivo, uno de los objetivos sería sumar al mayor número de adhesiones, el mayor número de ciudadanos a ese movimiento. De hecho, bueno, dado, como comentó también Cristina, esa transferencia de los debates públicos que se está produciendo a las redes sociales, pues es el caldo de cultivo ideal para que las marcas implementen estas campañas. De hecho, el 100% de los informantes procedentes del entorno de los anunciantes nos ratificaban que en sus campañas de ADM las redes sociales fueron clave para interactuar con la gente, para que ellos pudieran opinar y de alguna manera ayudar a crear ese movimiento también. Otra de las posibilidades que favorecen las redes sociales es la de generar conversación, ¿no? Bueno, es evidente que las redes sociales son plataformas conversacionales por excelencia, y en el activismo de marca muchas veces las marcas lo que pretenden es liderar un movimiento, ser un poco los adalides de una causa, y en ese sentido sumarse a lo mejor a algún debate que ya se está produciendo en la sociedad, o en el mejor de los casos generar una conversación, ¿no? Entonces, bueno, cuanto más relevante y más impactante sea el asunto sobre el que ponen el foco, mayor estímulo generará para la participación de los consumidores, y que las conversaciones se empiecen a producir de manera espontánea y adquieran su propia dinámica, y las redes sociales hacen el resto. Por último, otra de las cuestiones que trascendían en las conversaciones era la de creación de comunidad. Bien es cierto que el activismo de marca puede generar, dado que en él las marcas se posicionan ideológicamente, cierta alienación de parte de la audiencia, es decir, que parte de la audiencia sea contraria a la posición de la marca, ¿no? Y utilizando redes sociales, que es lo más recurrente en estas campañas, de alguna manera das altavoz también a tus contrarios y les ofreces un canal para vehicular su odio. Pero señalan los entrevistados que el objetivo de las campañas de activismo de marca no es evitar esto, sino en todo caso centrarse en los consumidores que sí son afines y sensibles a la temática elegida, y establecer unos vínculos muy estrechos con ellos, hacerles leales y, en definitiva, crear una comunidad. Una vez más, las redes sociales se destacan por ser el espacio idóneo para generar y reforzar estas redes, estas comunidades. Con esto concluimos. Simplemente señalar que, además del riesgo que acabo de señalar, los entrevistados también apuntaban a la posibilidad de que se produjera una hiperrepresentación de las marcas en las redes sociales, hablando constantemente y opinando acerca de todos los asuntos, ¿no? Lo que puede llevar a una hiperrepresentación de los mensajes o una sobreexposición de los mensajes activistas, y a la instrumentalización de alguna manera de los discursos sociales y de los movimientos sociales, y también en muchos casos del greenwashing. En todo caso, como conclusión, podemos, a la vista de los resultados de nuestras conversaciones, afirmar que sí, que las redes sociales son uno de los factores clave a la hora de explicar el creciente posicionamiento activista de las marcas, como consecuencia de esta cultura de transparencia que han impuesto y el impulso a la participación generalizada de un mayor número de interlocutores, y por la presión que han puesto en las marcas para participar en los debates sociales con una voz propia y adquirir mayor compromiso e implicación en los asuntos de índole social. Y, de otra parte, también podemos ratificar que las redes sociales son, en opinión de nuestros entrevistados, uno de los elementos clave y canal básico a la hora de implementar una acción de activismo de marca,
como consecuencia de la naturaleza conversacional y la posibilidad de escucha activa que procuran las redes sociales y esa capacidad o el impulso a ese contagio, a esa recomendación y viralidad que favorecen, así como la posibilidad de crear comunidad y de activar, interactuar, movilizar a los consumidores. Pues nada, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, Susana y Cristina. Ahora vamos a dar paso a los primeros que tendrían que haber estado, pero bueno, se le dará ahora la presentación, que son Carolina Bengoechea, Ubaldo Cuesta y Ana Fernández. Cuando queráis, si estáis por ahí, pues comenzad. Sí, ¿se me oye ahora? Sí, ahora todo bien, Ubaldo. Ah, fenomenal. Muchísimas gracias. Siento antes el lío con el... Era el navegador, fíjate, voy a compartir la pantalla. Al cambiar de navegador, él solo empezó a funcionar. Bien. Ya se está compartiendo, creo, ¿verdad? Sí. Sí. Fenomenal. Vale, ¿se ve, verdad? Sí. Se ve y se oye, perfecto. Bueno, pues como veis, este es un trabajo hecho por Carolina, como decías, Ana Fernández y Luz Martínez y yo mismo, Ubaldo Cuesta, de la Universidad Complutense. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y, por supuesto, gracias a la Universidad Pontificia, al Departamento de Ciencias de la Comunicación, EduLab, edX, en fin, a todos los colaboradores, pero sobre todo, gracias a vosotros por estar ahí un viernes por la tarde escuchándonos. Bien, veréis, es una investigación muy modesta sobre COVID-19, influencers, sobre qué es lo que se dice en las redes sociales y en las webs durante un año, pero veréis que aunque la investigación es muy modesta, porque es una monitorización de lo que se ha dicho en redes y en webs, la conclusión es muy fuerte, posiblemente más fuerte de lo que debería para los datos que tenemos. Y además de ser fuerte, pues es un poco, en fin, delicada, como vais a ver. Pero bueno, me atrevo a decirla aquí con la confianza de que estamos entre amigos y no va a salir de aquí. Veréis al final cuando diga la conclusión por qué digo esto. Bueno, vamos a ir primero a los datos, bueno, a la metodología, una breve introducción y los datos. Es evidente que la crisis sanitaria del COVID-19 ha sido terrible y es evidente que el tema de las vacunas es la clave para resolverlo, pero también es evidente el problema de comunicación que existe. Hay un problema de comunicación por varias razones, porque los gobiernos no han tenido una política clara de comunicación de crisis, no han sabido transmitir bien los diferentes elementos de salud pública, pero tampoco los de vacunas, y ha habido una crisis porque, como sabéis, existen movimientos antivacunas e influencers que son muy potentes. Nosotros venimos trabajando el tema de los antivacunas en las redes desde hace muchos años. De hecho, ahora tenemos un proyecto de investigación con el Ministerio, pero hemos tenido otros, incluso con laboratorios muy potentes como Sanofi, porque el problema de los antivacunas ha sido muy fuerte y sigue siendo. Como sabéis, existen grupos organizados de personas o de individuos solos o individuos organizados en grupo que hablan activamente contra las vacunas o transmitiendo dudas sobre las vacunas, ¿no? Y esto ha generado grandes problemas. Bien, nosotros hemos analizado el discurso en su conjunto de las vacunas en todo un año, no centrándonos en los antivacunas, sino analizando todos los mensajes, tanto pro como anti, analizando, por lo tanto, el sentiment. Vamos a decir que son antivacunas de forma genérica todos los que tienen un sentiment negativo, aunque esto no es exactamente así, pero es una aproximación, para intentar identificar los influencers y también la posible evolución temporal que haya habido. Bueno, lo hemos hecho monitorizando, como os digo, las redes, es decir, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Hemos analizado otras redes, pero los resultados han sido prácticamente cero durante el año de octubre del 2020 a octubre del 2021. Y lo hemos hecho basándonos en investigaciones previas del equipo, como os decía, donde al final hemos visto que las palabras claves son vacuna, vacuna COVID, COVID o coronavirus. Y lo hemos hecho utilizando esa herramienta que veis ahí, Media Toolkit. Es esta herramienta, Media Toolkit, es una herramienta muy potente, muy potente, que analiza con mucha precisión, utilizando distintos filtros, como podéis ver ahí a la izquierda, que es donde se colocan los filtros, filtrando por países, por idioma, etcétera, ¿no? Y por supuesto, te
analiza el sentiment también y una serie de variables. Bueno, vamos a ir rápidamente a los resultados cuantitativos antes de llegar a la conclusión esa final que os decía. Mirad, se ven claramente los picos, aquí se ve la evolución temporal de las menciones globales, totales. Vemos que ha habido más de 22.000 menciones en el pico del comienzo de la vacunación. Veis en abril del 21 otro pico con más de 19.000, que una refleja el comienzo de la vacunación, luego vamos a ver que ahí el sentiment fue positivo y el otro refleja los efectos de AstraZeneca, que recordaréis, y por lo tanto el sentiment fue negativo, ¿no? Esto es solamente un ejemplo para que podamos ver la cantidad de menciones que hay y cómo además hay picos en función de los eventos y cómo esos picos quedan claramente reflejados en si son emociones o sentiment positivo o negativo. Fijaros, durante este año ha habido más de 2 millones de menciones, que se dice pronto, 2 millones, y ese ya de por sí es un dato abrumador, más de 2 millones de menciones, pero hay otro dato muy interesante, y es que la inmensa mayoría han sido en Twitter, casi podemos decir un 80%, ¿no? Números redondos ha sido en Twitter, y el 20% en webs. El resto, Instagram, YouTube, etcétera, no tienen apenas relevancia. Casi podríamos decir, el verdadero debate se encuentra en Twitter. Insisto, aunque hay un 20% en webs. Fijaros que el alcance total de estos 2 millones de menciones ha sido de 7,5 billones, 7.000 millones, por lo tanto, el alcance de las publicaciones. Es decir, que los efectos que esto tiene al final son muy importantes. Bueno, fijaros, y ahora nos vamos al sentiment, analizando solo aquellas que tienen sentiment, excluyendo las negativas, las neutras, perdón, nos encontramos con un 50-50. Hay la mitad en positivo y la mitad en negativo. Y como veis ahí, veis que prácticamente salen únicamente 2 líneas. Bueno, realmente sale casi solamente una, Twitter, en azul, y salen un poquito las redes, las webs, abajo, en verde, y luego un poquitín de YouTube, que eso es la que se ve abajo del todo, ¿verdad? Casi plana, prácticamente plana, ¿no? Lo que confirma lo que decíamos antes, unido, ahora hay un dato nuevo, el dato de que el sentiment es mitad y mitad, ¿no? Mitad positivo, mitad negativo. Bueno, fijaros, cuando analizamos los influencers, y esta es quizá la tabla más importante, nos encontramos con que fundamentalmente los influencers son medios de comunicación. Las webs son todas medios de comunicación. Si veis ahí, las webs son pues Europa Press, El Español, Diario.es, ABC, La COPE, 20 Minutos. Es decir, no hay webs de particulares o de grupos, como había y como sigue habiendo en algunos casos, como por ejemplo la vacuna del papilomavirus, que sigue habiendo algunos grupos de personas. Aquí son todo medios de comunicación. Y en las redes sociales también. Aunque hemos encontrado algún perfil personal en las redes, por ejemplo en Twitter, podéis ver ahí Gorka/Oribe o Jatirado, que son particulares, pero hay solamente 2, el resto son todo profesionales, redes profesionales. Incluso los que son particulares, como vamos a ver en la siguiente diapo, son particulares, pero son semiprofesionales, porque, por ejemplo, como veis aquí en esta otra, Jatirado es el periodista de Onda Cero, es el jefe de informativos de Onda Cero, de hecho, ¿no? Que tiene 78.000 seguidores, por lo tanto, casi se podría considerar también oficial. En Instagram sí que hay algo, muy poquito, si veis ahí Instagram arriba del todo, Anonymous, hay 6.000 menciones de Anonymous. Es un poquito, pero realmente no genera influencia dentro del discurso social de las vacunas esta cantidad, ¿no? Por lo tanto, de nuevo, aquí confirmamos que los influencers están en Twitter y en web, y además confirmamos que son casi exclusivamente medios sociales, tipo ABC, El País, La Vanguardia, o excepciones de personas concretas, pero que a su vez son profesionales, como este o este otro, que es otro influencer en Twitter, Gorka Oribe, pero que es un profesor asociado de farmacia y que tiene casi 100.000 seguidores, como veis, pero que da una información también, digamos, objetiva, ¿no? Bien. Mirad, cuando analizamos el sentiment, ya distinguiendo entre positivo, negativo y neutro, tanto de Twitter como de web, nos encontramos, digamos, tercio, tercio y tercio, ¿no? 33 positivo, 33 negativo, 33 neutro. Cuando lo que cabría esperar, una vez que vemos que son medios oficiales o científicos
cabría esperar un sentimiento fundamentalmente positivo, puesto que, punto de vista científico y desde el punto de vista de la evidencia científica, las vacunas son positivas, son las que finalmente van a resolver el problema de salud pública que se está dando. Por lo tanto, podría haber habido algo de sentimiento negativo, pero obviamente tendría que haber sido mínimo si no queremos generar confusión en la población. Mirad, si analizamos el sentiment en el tiempo, vemos lo mismo, esta mezcla de positivo y negativo, excepto en esos picos. El pico de cuando se inicia la vacuna hay un pico muy positivo, lo veis al principio del todo, es el primer pico, en enero del 21. Luego empieza, cuando hay ese alto gran pico que tengo ahí marcado, es el del problema de AstraZeneca, y ya empieza a mezclarse, ya se mezcla todo lo positivo con lo negativo. Pero este pico positivo inicial nos indica que si el discurso social hubiera seguido en vías positivas, posiblemente el eco mediático, incluso el eco de la red, habría sido positivo, posiblemente, ¿no? Evidentemente es una inferencia no contrastada, pero es lo que nos da la lógica. Fijaros, si vemos aquí de nuevo los influencers por sentiment, vemos que los medios de comunicación en positivo tienen un 92%, pero más abajo en negativo tienen también un 92%, con lo cual se confirma esta hipótesis de que los propios medios clásicos, vamos a llamarles, son los que están lanzando en su mayoría mensajes tanto positivos como negativos. Bien, por lo tanto, la síntesis final sería esta. Hay muchísimo debate en las redes, 2 millones de menciones y nada menos que 17 billones de alcances. El gran protagonista es Twitter y el sentimiento es absolutamente contradictorio, mitad positivo, mitad negativo. O, si consideramos también el neutral, un tercio y un tercio. Los influencers son casi exclusivamente medios oficiales, tanto en Twitter como en webs. El sentiment, como he dicho, es un tercio y un tercio. Y se produce la evolución en el tiempo, demuestra que hay una interacción clara entre la opinión pública y los medios. Es decir, si los medios dicen cosas negativas, la public opinion empieza a hablar en negativo, que fue esos dos picos que os he enseñado hace un momento, donde se ve cómo cuando hay un pico a positivo, la opinión pública va a positivo. ¿Cuál es la conclusión final para mí? Que es lo que decía un poco de esta conclusión, un poco quizás atrevida, pero a mí me parece que vale la pena decirlo. Pues la conclusión es que las audiencias tienen una gran voracidad, los medios de comunicación tienen una gran voracidad por conseguir audiencias, tanto en prensa escrita como en redes, como en páginas web o en audiovisual, aunque no hemos analizado aquí audiovisual, pero sí hemos analizado prensa escrita en PDF, prensa escrita digital, es decir, webs y redes sociales, Twitter, etcétera. Bien, ¿y qué es lo que hemos visto? Pues que lo que quieren es audiencia. Y para buscar audiencia utilizan lo que en algunas ocasiones se llama la teoría del clickbait. Es decir, mirar, ahí en ese esquema se ve una de las muchas teorías que hay sobre el clickbait, ¿verdad? Si tú ocultas información, como pone arriba en el eje de abscisas, y además eres sensacionalista, barra engañoso, entre comillas, pues claro, estás en el clickbait tipo 2 y con eso generas muchísima audiencia. Es lo que tradicionalmente hacían los antivacunas, medio ocultar la información y medio engañar, ser muy sensacionalistas. Estás en el clickbait tipo 1, que a veces se le llama el illegal clickbait, ¿no? Porque efectivamente es buscar la audiencia a toda costa, provocando sesgos cognitivos, utilizando errores de juicio o provocando errores de juicio en los sujetos, utilizando estereotipos negativos, etcétera, ¿no? Para buscar básicamente la emoción. Insisto, esto es lo que hacían los antivacunas cuando eran particulares. En el extremo opuesto nos encontramos con la zona muerta, la dead zone, es decir, si no eres absolutamente transparente y nada sensacionalista, la gente no te ve. Esto es verdad, no te hacen clickbait. ¿Cuál es nuestra conclusión? Pues mirad, nuestra conclusión es que la información relevante pero honesta debe estar aquí, en esta marca que hemos puesto aquí, bordeando, ¿verdad? Bordeando el tipo 2, el clickbait tipo 2, porque si no, no vas a conseguir audiencia, pero siendo honesto. Siendo honesto, es decir, no se trata de ocultar información, sino de plantear un titular que llame la atención y de ser razonablemente atractivo, pero no sensacionalista ni engañoso. Bueno, nuestra conclusión es esa, que el discurso de vacunas en las redes es muy intenso y se ha polarizado en términos de positivo o negativo, no está en manos de antivacunas
Y esto supone una fuerte implicación para los programas de prevención. Si queremos hacer programas de prevención en contra del discurso caótico contra las vacunas, ya no tenemos que dirigirnos a los grupos antivacunas como hacíamos antes, sino que tendremos que dirigirnos a los medios clásicos, que son los que están provocando esta enorme confusión. Insisto, el periodismo clásico, que da la impresión de que, o bien por confusión, o bien por la búsqueda voraz de la audiencia, como decimos, o por las razones que sean, pues, como decimos en el punto 2, la voracidad de estos medios tradicionales provoca que se empleen técnicas propias del clickbait tipo 2, que es el responsable de todo esto, ¿no? Bien, como veis, yo creo que es una conclusión muy radical, y asumo que es radical, y la planteo de forma radical para que sea un poco llamativa y haga despertar a los responsables de los medios de comunicación en este llamamiento a mayor rigor en la información, no polarizar, no pasar de elementos muy negativos a elementos muy positivos, nunca utilizar fuentes que no sean rigurosas, por supuesto jamás llamar a una fuente para entrevistarla que no sea un verdadero especialista, un médico, un farmacólogo, y por lo tanto un poco lo que digo al final, en líneas futuras y limitaciones, se deberá estudiar el efecto que esta polarización está provocando en las audiencias, que como todos sabemos es un efecto muy, muy fuerte. Por suerte en España esto no se nota tanto, pero en otros países ha habido hasta manifestaciones. Recordad en Francia que los antivacunas del COVID han cerrado las fronteras, etcétera. Deberíamos también estudiar al receptor en este sentido, puesto que aquí hemos estudiado únicamente el mensaje, pero sobre todo, y termino con este punto, se deberá investigar la política que siguen los medios de comunicación especializados y sus responsables, y analizar el porqué de estos discursos tan caóticos que están introduciendo esta confusión en las audiencias. Bien, pues muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Gracias. Muchas gracias, Ubaldo, Carolina y Ana, por esta presentación. Vamos a proseguir con las presentaciones. Joana Raquel Córdoba Camacho, Juan Salvador Victoria Mas, Verónica Altamirano y Miriam Guamán, ¿están por aquí? Vale, parece ser que no están conectados, por lo que vamos a pasar a la siguiente mesa, conformada por César Bárcenas Curtis y María Consuelo Lemus Pool. Ah, sí está Joana, disculpa. Vale, pues cuando queráis, presentad. Recordad, no te dejo activar el micrófono, pues. ¿Y no hay otros miembros del grupo que puedan presentar? Vaya. Pues intenta solucionarlo, vamos a pasar a la siguiente mesa y cuando puedas, pues presentáis. Entonces, vamos a pasar a la siguiente mesa. César Bárcenas Curtis y María Consuelo Lemus Pool. Creo que César está, que lo estoy viendo. Sí, hola, buenas tardes, buen día. Buen día, buenas tardes. Cuando aquí, quieras, sí, 8 o 10 minutos, recuerda, y adelante. Sí, les comparto, voy a compartir pantalla para empezar la presentación. Ahí va. Permitir. Bueno, a ver, una disculpa, no tenía entendido que había un formato para presentar, entonces hice pusimos un formato distinto al del Congreso, una disculpa. Bueno, nosotros, la doctora Consuelo y yo somos profesores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en México, y pues presentamos en este congreso un estudio exploratorio relacionado con el consumo de Netflix durante la pandemia de COVID-19, ¿no? En este estudio, digamos que pues las bases iniciales que nos encontramos, ¿no?, para empezar a hacer esta exploración, pues lo que observamos fue que
pues al paso de esta pandemia se fue incrementando el número de suscripciones en esta plataforma de Netflix, ¿no? En México, pues Netflix se ha mantenido como el primer servicio de contenidos audiovisuales y obviamente también se ha observado que se ha consolidado los servicios de Netflix han desarrollado una consolidación en sus bases de datos para establecer, identificar un sistema de recomendaciones, ¿no? Y bueno, digamos que a partir de este contexto podemos retomar esta noción del poder del algoritmo de este autor Breuil, que finalmente nos da nociones acerca de estas posibilidades que tienen este tipo de compañías como Netflix para definir gustos o proponer ciertos contenidos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es un tema todavía a revisión y todavía pues se abre la discusión para seguir indagando, ¿no? Y por lo tanto, en el caso de Netflix, pues el contexto en el que se desarrolla en México y en el mundo, pues se observa una expansión global y una integración transnacional, ¿no? En este sentido, pues nos interesó identificar pues cuáles eran el consumo, ¿no?, de Netflix en este contexto de pandemia en México, ¿no? Entonces, finalmente se hizo una encuesta, ¿no?, un muestreo a gente mayor de 18 años en México, ¿no?, donde hubo una participación de 318 usuarios. Obviamente cabe señalar que este estudio se realizó pues ya a finales de 2020. Quizá la intención inicial era hacer un estudio un poco más amplio en el caso de México, Estados Unidos y Canadá, la región de Norteamérica, pero nos enfrentamos a una serie de problemáticas para ingresar a identificar el consumo en Estados Unidos y Canadá, porque pues regularmente en estos países cuando tú pretendes hacer un estudio cuantitativo, la gente para participar quiere algo como retribución, o sea, no es que yo te doy mi opinión o mi punto de vista y ya, sino como que nos enfrentamos a barreras culturales que pues afectaron un poquito esa intención. Entonces únicamente el trabajo lo desarrollamos aquí en México, ¿no? Y obviamente la encuesta se difundió a través de Facebook, ¿no? Para ir encontrando datos, ¿no?, iniciales, exploratorios. Entonces lo que encontramos fue que pues la gente que respondió a la encuesta en su mayoría fue mujeres, ¿no?, con un promedio de 25 años, ¿no? Obviamente hubo personas entre 18 y 78 años y la mayoría pues de las personas encuestadas pues posee un empleo, ¿no? En ese momento tenía empleo y digamos que es gente en ese momento que pues tiene un índice alto relacionado con su estatus económico, ¿sí? Por otra parte, lo que también observamos fue que obviamente, pues quizá algo notorio fue que pues el consumo de Netflix durante la pandemia pues aumentó, ¿no? En este caso, diariamente, ¿no?, se fue incrementando el uso de Netflix, ¿no?, en el caso de México, y pues ya poco a poco se ha ido consolidando como una actividad cotidiana, diaria, ¿no?, en el contexto de México. Creo que me regresé. A ver. Frecuencia de uso. A ver. ¿Qué tipo de contenido se empezó a visualizar con mayor frecuencia en Netflix? Pues lo que observamos y quizá habría que pues todavía revisar es que el género documental tuvo un aumento durante de visionado durante esta pandemia, ¿no? Y obviamente las series, ¿no? El visionado de documentales y de series, ¿no?, en el caso de Netflix, pues se incrementó totalmente. Y obviamente las películas y se mantuvo, pero sí lo que se observó fue que la gente empezó, ¿no?, los usuarios de Netflix
empezaron ya a ver más documentales y obviamente pues la consolidación de las series, ¿no? Del visionado de series. ¿Qué géneros la gente prefiere en Netflix? Pues también aumentó el documental, ¿no? El documental es un género que a lo largo de esta pandemia ha incrementado su interés, ¿no? Se ha mantenido el visionado de drama, ¿no? Del género dramático. Y por otra parte, también habría que resaltar este resultado, ¿no? Donde la gente disminuyó su visionado de género de comedia, ¿no? Quizá habría que entender que el contexto de la pandemia no es una hipótesis, no permitía o no hacía que la gente se sintiera como en un estado para ver algo que le hiciera reír, ¿no? Quizá en este contexto crítico, ¿no? De una pandemia. Entonces, este resultado de disminución de ver comedia, ¿no? Pues sí es llamativo, ¿no? En el sentido de que, pues sí disminuyó el consumo de comedia de género de comedia durante la pandemia, ¿no? En México. Y obviamente, pues señalando que es un estudio exploratorio, preliminar, ¿no? Obviamente que también observamos que el acceso a los contenidos de la plataforma de Netflix en México, específicamente, pues se observa un fenómeno donde las cuentas para ingresar a este servicio, pues regularmente no son propias, sino pertenecen a un familiar, a un amigo, a un conocido, ¿no? Entonces, de ahí que sea un rasgo característico quizá aquí o en otros países, donde muchas veces la cuenta para el uso de estas plataformas no es propio, sino también depende de los conocidos, los familiares o los amigos. Y pues con respecto a los planes, ¿no? Pues la mayoría tiene un plan estándar o plan premium y pues quizá va descendiendo con respecto al plan básico. Y algo de llamar la atención es que la gente prefiere contratar el servicio de Netflix de manera directa, sin intermediación de otros servicios de telecomunicaciones, como en el caso de México con Easy, Telcel o Telmex, ¿no? Es más económico pagar directamente la suscripción a Netflix que contratar el servicio de internet y además pagar Netflix, ¿no? Es más costoso. Y obviamente, pues, el mercado de tarjetas de regalos o prepagadas quizá en México no ha tenido tanto impacto, ¿no? Por otra parte, pues las series, ¿no? Que han sobresalido durante ese periodo que revisamos, 2020, ¿no? Pues observamos que pues, las series, por ejemplo, Stranger Things o La Casa de Papel, Breaking Bad, etcétera, etcétera, Dark y demás, pues de alguna u otra manera eran los contenidos más socorridos en ese momento por los usuarios de Netflix, ¿no? La mayoría obviamente son producciones estadounidenses o la misma Casa de Papel en el caso de España o Dark en el caso de Alemania. Entonces hay todavía se está generando un desarrollo, se ha generado un desarrollo de consumo de productos de corte internacional y pues genera todos esos procesos de cultura transnacional, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el contenido mexicano que más se ha visto en Netflix? Pues digamos que hay algunos estudios ya que señalan el caso de Roma, ¿no? Como un fenómeno fundamental para apuntalar la plataforma de Netflix en México. Creo que, no creo, sino que a partir de los estudios que se han realizado, Roma representa, pues, como señalan, un punto de lanza, un punto de referencia, un punto de lanzamiento para consolidar las estrategias de Netflix en México, ¿no? Una película que ganó Óscares, que finalmente circuló en el mercado de exhibición cultural en México, donde no tuvo una exhibición comercial como tal, por los monopolios de exhibición. Entonces, Roma, de alguna otra manera, representó un rompimiento con los esquemas tradicionales de exhibición de películas mexicanas, ¿sí? Y obviamente, pues, todas las otras productos, las otras series que también plantea o que ha desarrollado Netflix, ¿no?
¿Cuáles son los mecanismos más socorridos de recomendación de Netflix? Pues también, como comentaban en anteriores presentaciones ahorita, pues sigue predominando el uso de redes sociales, ¿no? Y obviamente las conversaciones con amigos, ¿no? Entonces el boca a boca sigue siendo un factor fundamental para la promoción y difusión y visionado de los contenidos audiovisuales, ¿no? En el caso de Netflix, quizá no impacta tanto el uso de blogs o los trailers en YouTube o la propia página de web, sino que funciona más el uso de redes sociales o las conversaciones con amigos, conocidos, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, el boca a boca sigue predominando en nuestro país, ¿no? En México. Obviamente que también esta cuestión de los contenidos transmedia, ¿no? Donde los fans desarrollan contenidos alrededor de ciertas series, ciertas películas, pues se ha mantenido en un contexto, pues, de un cuarto, ¿no? De un tercio aproximadamente de los usuarios de Netflix son los que realmente les interesa hacer contenido alusivo a sus series, ¿no? Entonces, el fandom o esta cuestión no tiene quizá tanta repercusión en el caso mexicano, ¿no? Habría que revisar casos de otras plataformas como Disney, que seguramente aumentaría, ¿no? Por los productos que tiene esa plataforma, con respecto a las prácticas que tienen los usuarios con respecto a esos contenidos. Y bueno, entonces, en términos generales, se está desarrollando, ¿no? Pues un desarrollo, un fenómeno de producción cultural transnacional, ¿no? Quizá habría que revisar este poder del algoritmo, que tanto impacto tiene, ¿no? Sobre las preferencias de consumo. Todavía hay que valorarlo, hay que evaluarlo. Y obviamente también lo que se observa en el caso de Netflix es que, pues, como también otros estudios ya han desarrollado, se están generando nuevas formas de exhibición, de distribución, etcétera, ¿no? El caso de Roma, en el caso mexicano fue emblemático porque se estrenó de manera simultánea en un circuito cultural y obviamente también en la plataforma, ¿no? Entonces, y así seguramente habrá casos en distintas cinematografías, en distintos países, donde se puedan observar estos fenómenos, ¿no? Y finalmente, pues sí, ¿no? O sea, quizá algo que podría parecer común, ¿no? O, digamos, una consecuencia, ¿no? de esta pandemia, es que sí, se ha incrementado el uso de Netflix, pero lo interesante es, pues ahora, ir observando cómo este consumo se ha establecido y se ha insertado en las prácticas y hábitos cotidianos y las formas y maneras de ver películas o series, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros pues dejamos ahí abierta la discusión, ¿no? A partir de este trabajo para desarrollar trabajos posteriores sobre el tema, ¿sí? Y bueno, eso sería todo por el momento. Gracias. Bueno, muchas gracias, César. Vamos a proseguir, pero vamos a preguntarle antes a Joana si ha podido tener ya el micrófono activado. ¿Estás lista? Vale, pues eres la siguiente, así que cuando quieras, compartes pantalla y empiezas. 8 o 10 minutos, recuerda. Así que nada, adelante. ¿Se ve mi pantalla? Pero sí. Me parece que está... Sí, sí, bueno, voy a abrir las diapositivas. ¿Se ven mis diapositivas o no? Sí. Sí. ¿Ahí? Sí. Ok.
Bueno, pues yo voy a hablarles sobre el estudio que hicimos sobre el uso de la inteligencia artificial en empresas innovadoras del Ecuador. Antes, muchísimas gracias por el tiempo y por permitirme presentar a pesar de los problemas técnicos. Como autores, pues, tuvimos las 3 personas que ya habíamos mencionado, Joana Córdoba, Juan Salvador Victoria y Miriam Guamán. Este estudio se realizó basándonos en las teorías queriendo partir sobre el tema de innovar en comunicación estratégica, y lo que pues teníamos nosotros hablando, ¿no? De que ahora mismo las premisas o los puntos de partida es que sin innovación ya no hay futuro. Entonces consideramos que la comunicación está en el punto en el que tiene que innovar, y parte de esta innovación está en incorporar estas nuevas tecnologías, estas nuevas herramientas que se presentan, y la inteligencia artificial evidentemente es una herramienta fuerte. En Ecuador, una de las herramientas que parten de la inteligencia artificial y de los conceptos que hemos analizado es el chatbot, que pues lo vemos como herramientas y de software que están diseñadas para ayudar a los usuarios a poder realizar diferentes tareas, implementando obviamente el aprendizaje automático y la inteligencia artificial. Y el bot es un poco más, digamos, sencillo y nos ayuda a trabajar tareas concretas e intenta entender el comportamiento humano. Todo esto nos lleva a que necesitemos definir la inteligencia artificial, ¿no es cierto?, como la capacidad que tienen las máquinas para usar todos los algoritmos y aprender los datos que tenemos y utilizar estos datos para la toma de decisiones. Lo estamos usando en comunicación hace mucho tiempo, cuando usamos sobre todo las redes sociales y nos servimos de esto, pero nosotros quisimos estudiar es cómo las empresas en nuestro país, que aún se entiende como un país que se niega, que se resiste a utilizar esta tecnología para mejorar sus estrategias de comunicación, está trabajando. Lo que tomamos como población fueron las 115 empresas que estaban categorizadas o colocadas dentro del ranking de la revista Ecos en el año 2019. ¿Estas por qué? Porque es el ranking como más importante que tiene el Ecuador, para que nosotros podamos utilizar una metodología cualitativa que nos permitió, obviamente, primero partir de la revisión bibliográfica para entender el concepto, para poderlo aplicar, luego realizar una observación participante y luego pues trabajar con entrevistas y conocer qué es lo que entendían las empresas respecto de la inteligencia artificial y de la aplicación de esta en sus estrategias de comunicación. Entonces, lo que nos permitió fue eso. Utilizamos 115 empresas del sector alimenticio, que era uno de nuestros grupos de interés, para conocer. ¿Qué es lo que encontramos? Bueno, 4 empresas de estas 115 tienen el icono del chatbot y del chat en línea en sus páginas web. Luego encontramos que de esta observación, que pues es muy poco, es el 9% el porcentaje de empresas que tienen un bot que responde preguntas y que tiene respuestas, pero al nosotros hacer la práctica encontramos que tiene respuestas bastante incoherentes y técnicas, lo que no está ayudando a comunicar, no simplemente está emitiendo información. El 7% de estas empresas tiene respuestas coherentes, el 33% son preguntas muy automáticas y muchas de ellas llevan a que uno termine necesitando el contacto con una persona, es decir, no son útiles, no son herramientas útiles. Y muchos de ellos pues las están poniendo como moda, así es como nosotros lo identificamos. Y un 37% no tienen bot y de respuestas y preguntas automáticas. Estas son las empresas que tienen el bot en Messenger de Facebook, el Messenger que nos permite esta herramienta, las anteriores en su página web, que presentan de 3 a 4 opciones de preguntas y respuestas que son muy técnicas, muy automáticas. Estas son las empresas que tienen en sus Facebook también las páginas. Lo que hicimos luego ya con las entrevistas es dirigirnos a los directores del área de tecnología, a los directores de comunicación, y también pudimos entrevistar a algún experto en tecnología y en inteligencia artificial. De lo que obtuvimos con la gente de tecnología es que, ¿por qué no se ha implementado la herramienta del chatbot? Es que pues no se entiende como un tema prioritario, el destino para ellos es incierto y tampoco se les permite hacer inversión. ¿Por qué le pusimos en turismo? Porque algunas empresas que nosotros el ranking las encaja como de alimentos también están en el sector de turismo y así es como ellos la refieren. Para las empresas tienen bajos estándares de respuesta o de aplicabilidad en las empresas no ven la necesidad y también dan prioridad a otros proyectos y por supuesto esto, un elemento clave que hay que reconocer es que hay falta de conocimiento respecto a los costos e inclusive a la implementación de lo que es esta herramienta del chatbot.
En comunicación, pues no sé, ustedes saben, y sobre todo en nuestro país, yo creo que pasa mucho en los países de Latinoamérica, es que no hay inversión en comunicación, es uno de los espacios de las empresas o de las áreas de las empresas en donde menos inversión existe, y entonces ahí encontramos este elemento, que es que por el costo no se ha implementado. La atención se da de manera presencial, aún se cree en la presencialidad, se trabaja con agencias externas, la parte de comunicación estratégica, y los altos mandos desconocen totalmente los beneficios. Nuevamente repetimos el tema del desconocimiento. Con esto, nosotros concluimos que de las 115, 43 empresas nos dieron herramientas de análisis. Estas, ninguna presenta la implementación de chatbot en todas sus herramientas digitales. Algunas de ellas tienen un asesor que responde interrogantes en línea. Y sobre esto, pues, es importante citar a autores como Cofre, que habla sobre la importancia de contar con herramientas de inteligencia artificial. 3 empresas de las 115 analizadas ya pudieron colocar un bot en Facebook y en Messenger, pero estas son herramientas que las da como tal la red social. Entonces, digamos que lo incorporaron como parte de una acción sin tener una estrategia visible. Entonces, es importante que tomemos en cuenta lo que en este caso el autor que nosotros revisábamos es Ramírez, que habla sobre que si bien la inteligencia artificial nos puede ayudar al tema de la atención al cliente y a mejorar los tiempos de respuesta, tenemos que pues trabajar la estrategia para la incorporación de esto, ¿no? Nosotros en la experiencia que tuvimos es que el usuario formulaba una interrogante fuera del campo de las preguntas y al instante nos apareció un mensaje agradeciéndonos por contactarnos con la empresa. Entonces, hablamos de estar un poco lejos realmente de una inteligencia real y solo estamos hablando de respuestas técnicas en realidad. Entonces, nosotros sugerimos sí la incorporación, pero bajo una estrategia, no verlos solo como mediadores de la comunicación, sino también como agentes participativos que impactan en las prácticas de gestión del conocimiento de la organización. Esto es importante y obviamente de la comunicación. Y finalmente, estamos en Ecuador bastante lentos en el camino hacia incursionar en el ámbito de la inteligencia artificial, sobre todo en comunicación. Y sugerimos como importante que las empresas entiendan que las industrias de alimentos, que es el sector en el que nosotros investigamos, tienen que innovar en estrategias de comunicación que permitan implementar herramientas de inteligencia artificial y, consecuentemente, lograr una mejora en la interacción con sus públicos. A manera de resumen, pues esta es nuestra investigación. Como decía, hace falta mucho para que en Ecuador se puedan incorporar o se pueda entender todavía a nivel gerencial. No se entiende la necesidad de incorporar la inteligencia artificial a las estrategias de comunicación. Estamos hablando de esta pequeña herramienta. Evidentemente, el mundo de la inteligencia artificial es mucho más amplio, pero nosotros analizamos el uso de esta pequeña herramienta, que es el inicio del uso de la inteligencia artificial, encontrándola pues con datos negativos. Eso, muchísimas gracias. Muchas gracias, Joana, por tu intervención. Vamos a pasar a la siguiente presentación. Le toca a Francisco Javier Panera Cuevas. No sé si se encuentra aquí presente. Creo que no, pero bueno, vamos a esperar unos segundos. No, parece que no se encuentra en la sala. Por lo tanto, vamos a pasar a la siguiente presentación, donde están los autores Lucía Ballesteros Aguayo, Encarnación Pedrero García, Francisco Marcos Martín y Rocío Cruz Díaz. Creo que se encuentra Encarni, sí. Sí. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Cuando quieras. Perfecto. Voy a pasar a compartir la presentación. Bien, buenas tardes. Estamos encantadas de estar en este congreso y de presentar una investigación denominada Instagramers exitosos de más de 50 años en Andalucía a través de la metodología del estudio de caso. Somos Lucía Ballesteros, Francisco Marcos Martín, Rocío Cruz Díaz y yo misma, y pertenecemos a la Universidad de Málaga y a la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Esta comunicación surge de un proyecto I+D+I titulado Instagramer y Youtuber para el empoderamiento transmedia de la ciudadanía andaluza. Y nos planteamos 3 objetivos generales con esta comunicación. En primer lugar, establecer un estado de la cuestión sobre la presencia de las personas mayores en redes sociales, especialmente Instagram.
analizar 2 casos de Instagramer exitosos en Andalucía a través del método etnográfico del estudio de caso y observar los niveles de competencia mediática evidenciados en el grupo de Instagramer exitosos. Algunas de las cuestiones a las que llegamos a través de nuestro estado de la cuestión es que existe realmente una brecha generacional en la forma en la que experimentan las redes sociales tanto las personas jóvenes como las adultas. Especialmente las personas mayores conforman un colectivo de riesgo de exclusión y aislamiento, pero las TIC les ofrecen la oportunidad de esa integración social y de una orientación saludable. En muchas ocasiones nos encontramos con que los prejuicios y los mitos que se expanden, tanto en el entorno familiar como en el social, en relación con la complejidad tecnológica, influyen negativamente en la motivación de estas personas senior, especialmente las mujeres, con respecto a sus posibilidades para formar parte de una sociedad de la información y del conocimiento. Y bueno, nos planteábamos en un principio si lograríamos encontrar Instagramer senior que tuvieran un número de seguidores, bueno, que se les pudiera considerar con influencia, ¿no? Influencer senior andaluces que estuvieran tanto, bueno, el estudio, hemos hecho una investigación con YouTube y con Instagram, aquí solamente os presentamos Instagram, pero también hemos hecho el estudio con YouTube. Hemos partido de un método etnográfico a través del estudio de caso, analizando 2 perfiles concretamente de Instagramer. Ahora os vamos a presentar cuáles son los perfiles y los vamos a ir viendo. Sí, dime. ¿No tienes la presentación del todo activada? ¿No están pasando las diapositivas? Te lo digo para que lo... ¿No están pasando las diapositivas? ¿No se ven? O sea, tienes la primera diapositiva, no le has dado a comenzar la presentación, me parece. No están pasando las diapositivas. Ahí. Pues pensaba que sí. Ahora ya lo tienes. O sea, tienes que ir dándole. Vale, no lo habéis visto, ¿no? Hasta ahora, ¿no? No. Vale. Os he comentado la presentación de la diapositiva de los objetivos, del estado de la cuestión y ahora estamos con la metodología. ¿Ahora se está viendo? Sí, en la metodología sí. Vale, ¿las otras anteriores no se han visto? No, no se han visto. Pues no sé por qué. Si yo estoy compartiendo la pantalla, ¿no? Sí, si puedes iniciar presentación, abajo a la derecha, ¿sabes? Sí. Hay una herramienta de iniciar la presentación y solo que le des clicando a la siguiente diapositiva te va pasando. Vale, pues vamos a ver. Eh, ¿Lo veis ahora? ahora estamos viendo solo la primera. Vamos a ver. A ver, un momentito. Pasarlas manualmente, ¿no? Sí, yo las estoy pasando manualmente en mi ordenador, pero no sé por qué no sé. PowerPoint en modo de presentación le vas dando Enter. En modo abajo a la derecha del todo, donde tienes en la barra del zoom, ahí, dale. Ahí, ¿verdad? A la derecha, vale. un poco más, a la derecha. ¿Ahora se ve? No. No se ve. Al lado. Ahí, clica ahí. Aquí, ¿verdad? Sí. Vale. ¿Ahora? ¿Se ve? No. Parece que no. Bueno, pues pásalas manualmente y ya está. Vale. No sé qué pasa. Ahora mismo estoy en la transparencia de metodología. ¿Se está viendo eso? Están viendo objetivos. Pues no sé por qué. Vamos a ver, desde el principio, vamos a irnos aquí. ¿Se ve la de objetivos? No, se ve metodología. Vale, estamos en metodología, ¿no? Sí. Comienza desde metodología y ya está. Vale, perfecto. Bueno, pues os comentaba que hemos usado el estudio de caso, hemos seleccionado una muestra de Instagram de exitosos andaluces y hemos analizado el contenido de los posts en Instagram durante los 6 primeros meses del año 2021 a través de una ficha de recogida de información diseñada especialmente para... ¿Se ve ahora la pantalla de metodología con la tabla de los Instagramers? Sí. Sí, se ve la de metodología. Vale. Pues mira, hemos seleccionado estas 6 personas que son los Instagramers andaluces pues mayores de 50 años. Bueno, la mayoría tienen más de 55. Tenemos Sacramento Amate, a Carmen Butrón, Guadalupe Fiñana, la Yaya Rafaelita, Juan José Cañas y Antonio Nogales.
Pasa de diapositiva, Carmen, que se te ha quedado atrás. La 5. Creo que estás. Esta, ¿no? Estoy en metodología, sí, en esta. No, clica en las 5. En la 5. Creo que estás en la 5. Estoy en la 5, sí. Sí, ahí. Esa es. ¿No? La veis, ¿no? Vale. Sí. Si lo dejo así, sí lo estáis viendo, ¿verdad? Sí, si lo dejas, tienes que ir clicando a cada diapositiva que estás explicando. Vale. Pues aquí tenemos la muestra encontrada, ¿vale? Seleccionada. Realmente no tenemos muchos más andaluces senior en esta red social, en Instagram. Hemos elegido Carmen Butrón, de Cocina con Carmen, y Antonio Nogales, del canal Serendipity Antonio, por tener una muestra de una mujer y de un hombre. En el caso de Cocina con Carmen, es la instagramer Carmen Butrón, tiene a su vez un canal en YouTube con muchísimos seguidores, más que en Instagram, y bueno, se dedica a publicar recetas de cocina. En el caso de Serendipity Antonio, de Antonio Nogales, tiene un canal sobre bricolaje principalmente. Y bueno, estos son los hashtags que utiliza: chatarra de la madera, reciclando madera y demás. Tiene pocos seguidores en comparación con su canal de YouTube, ¿vale? Pero es curioso que también, pues bueno, tiene seguidores en Instagram. Ambos, tanto Carmen como Antonio, utilizan el canal de Instagram para darle publicidad a su canal de YouTube. Entonces, normalmente enlazan sus vídeos de YouTube en los posts de Instagram. En los resultados que tenemos del canal de Cocina con Carmen, hemos analizado 32 posts durante los 6 primeros meses de enero a junio de 2021. La mayoría ha sido una estructura sintáctica similar, donde ella presenta la receta de su canal de YouTube y la enlaza a ese vídeo. A nivel audiovisual, la escena es muy cuidada y construida a partir de un primer plano, principalmente. Se ve una evolución en su canal de Instagram, ya que a partir del año 2017 se ve una profesionalización del lenguaje audiovisual que utiliza principalmente. La interacción de sus seguidores se manifiesta con los likes y los comentarios, y los likes, pues bueno, alcanzan hasta 100.000, podemos encontrar. Y los comentarios, pues también rondan de 1.000 a 10.000 comentarios. La presencia de la publicidad en su canal no es un factor decisivo, aunque normalmente de los 32 posts solamente hemos encontrado en 3 publicidad, ¿vale? Normalmente se hace referencia pues ha usado Esponte, la marca Esponte y la marca de caldo Aneto, esas 2 marcas. Y los posts más comentados son los que suele hacer referencia a su vida privada. Ella, de esos 32 posts, solamente hay 2 que hagan referencia a su vida privada. Uno de ellos es felicitando el año nuevo y otro es por el cumpleaños de su hija, que también tiene un canal en YouTube y en Instagram, también de cocina. Entonces, pues bueno, se hace publicidad madre e hija. En el caso de Serendipity Antonio, hemos analizado 127 posts, o sea, todos los que tiene desde enero a junio del 2021, y este hombre emplea una variedad de formatos audiovisuales múltiples. Tiene muchísimos reels, capturas de pantalla, replica vídeos realizados en TikTok, en el que también tiene muchísimos seguidores, y tiene una alta interacción con sus seguidores. Y en el caso de él tampoco, la presencia de la publicidad no es un factor decisivo en su cuenta. Las conclusiones a las que llegamos. Bueno, el éxito de estos perfiles senior se evidencia por los 159 posts analizados, tanto en las reacciones como en los comentarios de sus seguidores, ¿vale? Algunos posts de Carmen pueden alcanzar los 10.000 likes, pero también en su capacidad para crear contenido significativo y de interés para un público heterogéneo, ¿no? El perfil de Antonio Nogales presenta casi 1.000 publicaciones desde 2014. Su rol como prosumidores activa capacidades como la creatividad, el ingenio y el humor, lo cual entronca con los niveles de competencia mediática. Los 2 perfiles analizados interactúan de manera cercana y afable con sus seguidores a través de los comentarios, dirigidos a agrandar las muestras de afecto, contestar dudas, redirigir a sus otras redes sociales.
preferentemente YouTube, ¿vale? Aunque TikTok también en el caso de Antonio Novalo. Y bueno, observamos cómo Instagram brinda un amplio abanico de posibilidades a estas personas, contribuyendo a reducir la brecha digital entre las distintas generaciones y promoviendo su penetración en esta sociedad tecnológica. Nada, muchas gracias por vuestra atención y perdonar por mis problemas con la presentación, que no habéis podido verla completa. Nada, muchas gracias, Encarnación. Gracias. Vamos a pasar a la siguiente presentación, en este caso del autor Alberto Hoyos García Calvo, que creo que se encuentra aquí presente, si no me equivoco. ¿Estás por aquí, Alberto? Alberto está, parece que silenciado. Alberto, ¿me escuchas? Parece que Alberto no nos escucha. Ahora creo que sí, Alberto. Habla, a ver. ¿Quién está? Alberto Hoyos. No, pero no se escucha. No se escucha, no se te escucha, Alberto. Debe ser un problema de configuración del computador ahí. Sí, puede ser. Si no, vete desde Google Chrome, como han hecho otros compañeros. Eso, cambia el navegador. Sí, que cambie el navegador y a ver si puede hacer la presentación desde Google Chrome. Vaya, pues qué raro. Es que el micrófono te sale como que lo tienes activado, Alberto, pero no se te escucha, básicamente ese es el problema. Sí, conectado está, pero tu voz no se escucha. Ya llegamos. Sí, podría pasar el siguiente, pero es que creo que tú eres el último porque los que no han estado, o sea, Camilo Mauricio Grillo Torres y Carmen Romero de Ávila Arias, creo que no se encuentran tampoco en la sesión, ni Francisco Javier Panera Cuevas. ¿No es así? Sí, es que no los veo aquí conectados en la sala. Así que tú serías el último. O sea, podremos esperar unos 5 minutos si quieres. Y si puedes arreglar ese problema, bien. Si no, pues damos por finalizada la sesión. Carlos, ¿había algún tiempito de interacción, de preguntas? No. Sí, bueno, si quieres hacer algún tipo de preguntas a alguno de los ponentes, pues adelante, Silvio. Sí, claro. No, yo solo le quería preguntar a las colegas que presentaron sobre el activismo de las marcas, a ver si yo, en fin, entendí bien. Las marcas, ¿a quién le rinden cuentas desde el punto de vista político y social? ¿Y cómo entra ahí, digamos, la regulación y el poder público en ese análisis? Hola, me conecto aquí, no sé si Cristina también para dar de respuesta. A ver, como estrategia de marketing, la intención tampoco es rendir cuentas a nadie, rindes cuentas a los consumidores únicamente y el propósito es ganar su preferencia. Pero el contexto ha propiciado y ha favorecido que las marcas cada vez sean más visibles en lo ideológico
y sobre todo que se posicionen en los debates sociales. Es verdad que en España concretamente el nivel de beligerancia es mucho menor que en Estados Unidos, donde las marcas sí adoptan un posicionamiento ideológico, incluso se alinean con opciones partidistas, pero aquí en España o en el contexto europeo esto no es tan radical. Hablamos más de posicionarse, hacer un activismo en relación a asuntos sociales en debate. No sé si con esto te doy respuesta. Ok, gracias. Yo tenía también otro comentario y tal vez una pregunta a los colegas que presentaron. Mira, creo que Camilo Mauricio, que no ha estado conectado, ya se encuentra conectado. Ok, vale. No sé si me escuchas, Camilo. Sí, los escucho, qué pena. Es que hubo una mala comunicación entre el evento y la institución y yo estaba en otra mesa. Vale, perfecto. Pues cuando quieras presentar, adelante. Recuerda, entre 8 y 10 minutos. Ya, listo. ¿Ve mi pantalla? Ahora mismo estamos viendo tu... Ahora, sí, ahora se está viendo. Bueno, entonces, de antemano, muchas gracias por la oportunidad. Mi contribución tiene el título de Contenido Online y su aporte a la identidad institucional de las librerías colombianas. Este es un producto del semillero de investigación de Uniasturias. Comenzaremos con algunos antecedentes. Aquí podemos ver, digamos, el marco conceptual de algunos antecedentes importantes que encontramos, dentro de los cuales quiero hacer intervención en dos. Albarracín, en el 2014, dice que las redes sociales en la actualidad se han ajustado a las necesidades de la comunicación de los usuarios, al igual que el de las empresas. Y para Quiroga Torrón, las redes sociales han generado un mejoramiento organización continuo que ha contribuido de forma significativa en la actualización de las redes sociales. Bueno, a continuación, el objetivo de esta comunicación era establecer de qué forma aportan y contribuyen a la identidad institucional de las librerías colombianas, las redes sociales, para establecer como deriva en el mejoramiento de su capacidad competitiva por medio del posicionamiento de marca en el mercado y en los consumidores. A continuación, pues les muestro la metodología. Ha sido una metodología de tipo exploratorio de naturaleza cuantitativa y cualitativa, en la cual seleccionamos 10 librerías a partir de un muestreo por cuotas de probabilístico, dentro de las cuales se seleccionaron 10 de las librerías con mayores ventas en el año 2019, pues de acuerdo al informe estándar del 2020 de librerías y papelerías publicadas por el sitio web La Nota, el cual es uno de los sitios más reconocidos a nivel económico en Colombia. Para esto se utilizaron variables de acuerdo a la definición por VALS, y pues para esto se hizo una base de datos, ¿sí?, donde sacamos las variables más apropiadas para esta, que son imágenes, noticias, video, opiniones, recomendaciones, promociones y ventas. Estas fueron las variables que tomamos de VALS y que tomamos para desarrollarla. Aquí podemos ver, digamos, las librerías que tomamos a consideración, ¿sí? Y a continuación les mostraré qué fue lo que hicimos. Entonces, el grupo de investigadores se llevó a cabo durante el último semestre del 2020 por parte del grupo de investigadores, o sea, por parte de estudiantes del semillero. Se realizó una consulta de cada una de las redes sociales de las librerías analizadas. De ello se estudió se realizó la investigación y el análisis de cada una de las variables que les acabo de nombrar, donde se estableció su incidencia en el reconocimiento de la marca por los usuarios, y dicho reconocimiento se observó por medio del número de participación en la red social. Entonces, si nos empezamos a mirar qué están haciendo los publicaciones en las redes sociales de las librerías y miramos cómo está, digamos, la respuesta de los usuarios frente a todas estas comunicaciones. Para ello, entonces, hicimos una escala de variación donde miramos que 0 era una nula participación por parte de los usuarios, 1, media participación por parte de los usuarios, y 2, la más alta participación por medio de los usuarios. Entonces, aquí lo que empezamos a mirar era qué tanto participaban los usuarios frente a las publicaciones. Para luego, se calcula un promedio por cada una de las 6 variables de obtención que tuvimos dentro del estudio. Y luego, se estableció el
promedio de participación en cada plataforma, ¿sí? El cual podamos realizar la comparación entre cada una de las plataformas, o sea, para mirar cuál de las redes sociales eran las que más movimiento tenían. A continuación, pues podemos ver los resultados, donde se puede evidenciar que digamos que Panamericana Librería ha sido, digamos, la librería que más movimiento ha tenido en sus redes sociales, dentro de noticias, dentro de opiniones, recomendaciones y promoción de ventas. Esta librería ha sido la que más ha aprovechado las redes sociales y esto le ha generado un mayor reconocimiento de marca dentro del mercado, generando mayores ventas. La siguiente que tenemos es Librería Siglo, donde vemos que tiene bastantes recomendaciones, y la siguiente que tenemos también es que tiene bastantes videos. Esta es otra librería que es totalmente online, en la cual también ha tenido un mayor aprovechamiento, digamos, de estas variables, generando mayor reconocimiento y generando mayores ventas. Dentro de las redes sociales se evidencia que la que tuvo mayor participación ha sido Facebook con un 14%, enseguida ha estado Instagram con un 11% y Twitter con un 8%. Digamos que estas han sido las redes sociales que en términos generales han tenido movimiento. Pero se evidenció que en menor medida YouTube no se utiliza mucho y que con una nula participación. Entonces aquí estamos viendo que hay un desaprovechamiento, digamos, de estas redes sociales que también hoy en día pueden generar un mayor engagement. De contenidos alineados con la imagen de la empresa ha contribuido al consolidar su identidad institucional o su entidad digital, logrando una integración fluida en el mundo online, con lo cual permite la exploración de nuevas alternativas de comercialización en estos tiempos de pandemia. Al igual, tanto la calidad del contenido publicado, pues como el correcto manejo de la identidad institucional en las redes sociales han sido aspectos primordiales hoy en día en la hora de influir en la mente de los consumidores y de los usuarios. Para ello lograr excelentes resultados se requiere de una adecuada planificación de la gestión de la identidad digital en las redes sociales, que permite que hoy en día las librerías a nivel colombiano pues tengan un mayor reconocimiento de marca y puedan tener una mayor estrategia comercial a nivel digital. Les agradezco mucho por la atención, qué pena por el descuadre y espero haber cumplido con esto. Muchas gracias, Camilo, por tu intervención. Vamos a pasar ahora a Alberto, a ver si le va ahora el audio. Hola. Hola, sí, ahora ya está, Alberto, te escuchamos. ¿Ahora ya sí? Sí. Vale, pues me he tenido que poner cascos porque no sé qué pasa con el del ordenador que no funciona. Vale, no te preocupes. Cuando quieras, comienza. Bueno. Ya vamos para 2 horas y media, ¿no? ¿Se ve ya? Sí, se ven las diapositivas. Vale. A ver cómo puedo ampliarlo. ¿Se ve solo las diapositivas ya? Bueno, se ve el marco, sí, pero se ven bien las diapositivas. ¿Se ve bien? Sí. Vale, pues nada, pues le doy comienzo entonces. Sí. Pues nada, yo voy a hablar sobre la relación que hay entre las salas de exhibición de cine y las redes sociales. Para ello lo voy a hacer con un análisis comparativo de la estrategia de comunicación digital que llevan en la red social Instagram los dos principales operadores de salas de cine en España, que son Cinesa y Yelmo. Como introducción, hablar de que el auge de las redes sociales digitales en los últimos años ha cambiado la forma en que las personas se comunican a través de Internet. Las empresas, conscientes de que sus clientes son parte activa de estas redes, han incrementado el interés de los encargados del área de marketing para explorarlas como una nueva herramienta.
Aunque la industria del cine ha llegado un poco tarde al fenómeno del marketing online, los distintos agentes implicados, tanto en la producción de la peli como en su posterior comercialización, se han visto en la necesidad de adaptarse a la nueva realidad publicitaria y a las nuevas demandas de los consumidores. El mundo académico, que no ha sido ajeno a este nuevo canal de comunicación, y diversos investigadores han comenzado a estudiar el papel en las redes sociales a la hora de promocionar una película. El objeto de estudio de esta ponencia es la estrategia de comunicación digital, como comentaba anteriormente, en concreto en la red social Instagram, que llevan a cabo Cinesa y Yelmo. Aunque las compañías mencionadas también tienen perfiles en otras redes, se han seleccionado Instagram por los siguientes motivos. La conocen el 74% de los usuarios. Parece que se le ha caído a Alberto en la presentación. Z, y es la red donde se destina mayor inversión en publicidad. ¿Qué es Instagram? Instagram es un medio social gratuito para compartir contenido visual destinado a captar y a compartir imágenes desde una aplicación móvil. Con el paso del tiempo también ha ido incorporando nuevas funcionalidades clientes, ya sea en forma de trailers, de fragmentos de eventos que se estén realizando en directo, fotos de las instalaciones, etc. Que pone en contacto a gran comparten tres características fundamentales. La primera es que son servicios basados en la web. La segunda es que permiten a los individuos desarrollar un perfil público dentro de un sistema compartido con otros sujetos. Y la tercera característica es que se articulan tejiendo una red con otros usuarios. Las redes sociales son también un canal de comunicación con fines comerciales en todos los sectores de la actividad empresarial, incluido el del marketing cinematográfico. Aplicando este concepto, atendemos a la clasificación de los medios publicitarios en la promoción cinematográfica que realiza Linares, en función de dos variables, atendiendo al tipo de repercusión del mensaje y atendiendo al medio que se usa para su difusión. De acuerdo con esta clasificación del profesor Linares, se puede afirmar que las redes sociales son un medio publicitario directo y no convencional, y también pueden ser propios, creados por la propia productora o la distribuidora de la película, pagados y adquiridos. Adquiridos es cuando generan un buen boca a boca. Continuando con los antecedentes, y una vez clasificadas las redes sociales, llega el momento de comprobar su potencial y ver qué pueden y qué no pueden hacer. Neira sintetiza de este modo qué no pueden hacer las redes sociales. No sustituyen en ningún caso a la campaña de marketing convencional, no pueden tener éxito si están gestionadas por una persona poco apropiada, no son eficaces si no hay una buena coordinación con el departamento comercial y el de comunicación, no pueden ser consideradas como un proyecto a corto plazo, no se puede desarrollar una campaña sin un presupuesto realista y no ofrecen garantías de que se vayan a vender más entradas ni de que hablarán bien de su película. En contraposición, estas redes lo que sí pueden hacer es ser un laboratorio para averiguar los gustos de los espectadores, permiten generar notoriedad, alimentar el compromiso entre la marca y sus seguidores, movilizar a la audiencia, corregir errores y dar línea directa con los famosos, eliminando la barrera entre el creador y el público. Para justificar el estudio, se argumenta que la industria cinematográfica, en su modelo de negocio tradicional, se compone de tres sectores bien diferenciados. La producción, por un lado, la distribución, por otro, y finalmente la exhibición. Desde el punto de vista promocional, cada uno de estos sectores tiene unas funciones concretas para publicitar las producciones. La promoción cinematográfica es un área temática muy estudiada por el mundo académico, como se demuestra en la publicación de manuales como distribución y lanzamiento de una película, de Concepción Calvo, la promoción cinematográfica, de Linares Palomar o marketing cinematográfico, de Hervera y otros en el año 2015. Sin embargo, lo que tienen en común todas estas citadas obras es la perspectiva, debido a que se trata el tema de la promoción en el cine desde el prisma de productores y distribuidores.
Por este motivo, el presente trabajo, aunque también se centra en la promoción cinematográfica, la novedad que presenta es poner el objetivo de la estrategia seguida por las salas de exhibición, concretamente analizando el papel de las redes sociales. La hipótesis central de la comunicación es que las dos principales compañías de exhibición cinematográficas que operaron en España durante el ejercicio 2021 utilizan una estrategia de comunicación digital en redes sociales muy similar y obtienen un feedback muy parecido por parte de su audiencia. Para dar respuesta a esta hipótesis se establecen los siguientes objetivos. El primero de ellos, analizar con qué frecuencia comparten contenido y la tipología de este en sus perfiles de Instagram. El segundo es comparar la estrategia de estas compañías para identificar las similitudes y variaciones de cada una de ellas. Y por último, analizar qué tipo de contenido es el que demandan sus seguidores, cuantificando el número de comentarios, de reproducciones y de likes. La metodología que se ha seguido es que con la intervención de confirmar o refutar la hipótesis planteada, así como para poder cumplir con los objetivos, se ha empleado el método comparativo. Para ello se comienza realizando una aproximación a los perfiles de Instagram de las dos empresas en cuestión y posteriormente se analiza su contenido durante el último trimestre de 2021. El análisis de las cuentas se va a realizar atendiendo a las siguientes variables, las cuales van a ser medidas por técnicas cuantitativas. La primera variable es el total de publicaciones en el periodo de tiempo analizado y la media de publicaciones diarias. La segunda variable tiene que ver con que si es con el formato de la publicación, si es en vídeo o en foto. La tercera es la temática de las publicaciones. Se han cogido las noticias, las autopromociones, los avances y trailers de películas, concursos y sorteos, información de eventos, encuestas, anuncios de visitas de personalidades, preventa de entradas y juegos. Y la última variable es el número de likes y comentarios en el caso de fotografías y el número de reproducciones y comentarios cuando se trate de vídeos, en función todo esto de la temática de las publicaciones. Pasamos ya a los resultados, empezando por el caso Cinesa. El perfil de Instagram de Cinesa España contaba a 31 de diciembre del 21 con un total de 3.583 publicaciones y más de 135.000 seguidores. En el periodo de tiempo analizado, es decir, el último trimestre de 2021, Cinesa ha subido a la red social un total de 204 publicaciones, arrojando una media de 2,2 publicaciones diarias. En cuanto al formato, de las 204 publicaciones, 118 son vídeos, lo que supone el 58% del total, mientras que 86 son fotografías, el 42%. La temática de las publicaciones en función del formato, en vídeo o en foto, quedan distribuidas porcentualmente de la siguiente manera, como se ven los dos siguientes gráficos. En los vídeos, el 69% de los que suben tienen que ver con avances o trailers de próximos estrenos. La segunda temática más exitosa es la preventa, pero lejos de la primera, con un 9%, en la que se anuncia que están entradas a la venta de títulos fuertes que vienen próximamente. Y luego tenemos prácticamente empatadas las visitas de personalidades, los eventos, las autopromociones. El contenido que menos suben es el que tiene que ver con concursos. En fotos es más heterogéneo que en el tema de los vídeos y vemos que Cinesa lo que se dedica básicamente cuando sube una foto a Instagram es hacerse autopromociones, hacer promoción corporativa de la empresa. Seguido muy de cerca también de avances de próximos estrenos, de las preventas y de los concursos y sorteos. De modo residual quedan los eventos, las noticias, las encuestas y los juegos. Siguiendo con Cinesa, vamos a ver ahora la interacción de los seguidores con los vídeos y con las fotografías. Como he comentado en la metodología, en el caso de los vídeos lo que se mide son las reproducciones y los comentarios, y en el caso de las fotos el número de me gustas y los comentarios. En la primera tabla tenemos el número de reproducciones que tienen sus vídeos y vemos que sin duda lo que más atrae a su público son las visitas de personalidades y las autopromociones seguidos de los concursos y sorteos. Atendiendo a los comentarios, lo que se ve claramente es que donde más interacciona el público con ellos es en el caso de cuando sortean algún elemento promocional de alguna película o hacen algún concurso. Respecto a las fotografías, también vemos que concursos y sorteos es lo más exitoso, tanto en número de me gustas como en el número de comentarios. Y haciendo una conclusión,
de esta parte, tal y como se puede observar, a pesar de que las publicaciones relativas a promociones y concursos solo representan el 3% en formato de vídeo y el 10% en fotográfico, son las que más éxito tienen en términos absolutos de reproducciones, me gusta y comentarios. En el lado contrario, las publicaciones que anuncian eventos no cinematográficos, como puede ser óperas o ballets, son las que menos interacción generan. Una vez visto Cinesa, vamos a ver el caso de Yelmo. El perfil de Instagram de Yelmo, igual a 31 de diciembre, contaba con 4.361 publicaciones y tenían más de 71.000 seguidores. En el periodo de tiempo analizado, Yelmo ha subido a la red social 220 publicaciones, arrojando una media de 2,3 diarias. Y en cuanto al formato de las 220, 92 son vídeos, es decir, el 41% del total, mientras que 128 son fotografías, el 59%. La temática de las publicaciones en función del formato quedan distribuidas de la siguiente manera. En este caso se ve que Yelmo utiliza los vídeos de Instagram prácticamente de manera muy mayoritaria para anunciar próximos títulos que van a tener en cartel y que el resto de temáticas son testimoniales. En cuanto a las fotos, al igual que sucede con Cinesa, la tipología del contenido es bastante más heterogéneo y tienen muchísimo más peso los juegos y las encuestas que los avances como tenía en el caso anterior. Al igual que se ha hecho con Cinesa, vamos a medir el feedback que dan los usuarios, igual teniendo en cuenta las mismas variables, el número de reproducciones y comentarios y el número de me gusta y comentarios en el caso de las fotografías. Como se muestra en las tablas anteriores, las publicaciones con mayor interacción son los concursos y los sorteos y en el lado contrario, la promoción de eventos apenas llama la atención entre el público que sigue a Yelmo Cines en la red social Instagram. Y para terminar con las conclusiones y la discusión, la primera de todo es que Yelmo es más activa que Cinesa, ya que en publicaciones totales tiene un 20% más y en el periodo analizado la supera en un 9%. Si bien en media diaria están muy parejas, 2,3 publicaciones al día de Yelmo por 2,2 de Cinesa. A pesar de la mayor laboriosidad, Yelmo tiene un 45% menos de seguidores que Cinesa. La segunda conclusión es que analizando los formatos de las publicaciones se demuestra que mientras Cinesa apuesta más por los vídeos, Yelmo lo hace por el formato fotográfico. En cuanto a la temática de los vídeos, ambas empresas los emplean mayoritariamente para publicitar trailers, teasers y avances de los próximos títulos en cartel y, sin embargo, apenas se utiliza este formato para dar noticias o publicar concursos y sorteos. La cuarta conclusión es que en lo que respecta a la interacción de los seguidores con el formato audiovisual, el formato estrella para las dos empresas son las publicaciones que anuncian concursos y sorteos. En segundo lugar se encuentran las autopromociones y finalmente las visitas de personalidades en el caso de Cinesa y los anuncios de preventa de entradas en el caso de Yelmo. En contraposición, los seguidores donde muestran menos interés son en aquellas que informan de eventos no cinematográficos. La quinta conclusión dice que teniendo en cuenta la temática de las publicaciones en formato foto, Cinesa las atomiza en tres grupos: autopromociones con un 32%, avances de estrenos y anuncios de preventas en un 17%, estableciendo un flujo de información unidireccional. Yelmo, por su parte, publica un contenido más heterogéneo y variado. En primer lugar, juegos con un 26% y encuestas con un 23%, buscando la interacción del público y estableciendo un flujo de la información bidireccional, seguido de autopromociones y preventas. La última conclusión es que analizando las reacciones que provocan en los seguidores las publicaciones fotográficas en función de la temática de las mismas, se concluye que, al igual que sucede con los vídeos, las más comentadas e interactuadas son aquellos cuyo contenido versa sobre concursos y sorteos, tanto en la cuenta de Cinesa como en la de Yelmo. De igual manera, las publicaciones que anuncian eventos no cinematográficos, también como en el caso del vídeo, son las menos relevantes para la audiencia. Por todas estas razones, se concluye que la hipótesis de investigación planteada se valida, puesto que, salvo alguna diferencia, la estrategia de comunicación digital en Instagram de las dos empresas es paralela. Similar número de publicaciones y frecuente publicación de las mismas, contenidos de la misma tipología y un perfil de seguidor con las mismas demandas, gustos y preferencias. Y gracias por su atención. Vale, muchas gracias, Alberto, por tu intervención. No sé si se encuentran los dos últimos que quedaban en la mesa, me parece que no.
siguen sin conectarse, por lo tanto han perdido su turno de intervención. Entonces, si alguien quiere hacer una pregunta, algún ponente y demás, pues es el momento. Y si no, pues damos por finalizada este... Yo tenía una pregunta para Ubaldo. No sé si Ubaldo y el equipo están aquí. Sí, si Ubaldo está, pues haces la pregunta. O a Carolina, me parece que también estaba en su... Sí, yo estoy disponible si queréis. Ubaldo entiendo que también, pero a lo mejor ahora mismo no lo está viendo. Tengo un comentario que tal vez les sea útil a ustedes en sus búsquedas. Sí. Situémonos, yo estoy aquí en el Brasil, ¿no? Sí. Tenemos un gobierno que es el gobierno Bolsonaro. Sí. Desde la cabeza del Estado se ha puesto en marcha una campaña de desinformación sobre las herramientas útiles y científicamente comprobadas para combatir la pandemia. Al punto de que el gobierno, en una estrategia de guerra cultural, eso tenemos que entenderlo, o sea, un gobierno de derechas extrema y reaccionario, él se declara en una guerra cultural contra el consenso moderno, que es la ciencia empírico-analítica, y hace todo lo posible por echar a andar manipulación y desinformación. Entonces, el caso emblemático aquí en el Brasil no fueron tanto las vacunas al comienzo de la pandemia, sí el uso de la cloroquina como un fármaco útil, ¿cierto? Sí. Entonces, no sé si ustedes en sus investigaciones están incorporando esa dimensión, ¿no? Que es En principio, Silvio, como comentaba Ubaldo, investigaciones previas ya que se habían realizado de manera manual buscando un poco información sobre cuáles eran las mayores búsquedas con el tema del coronavirus, se detectaron que las más importantes, las keywords más importantes eran coronavirus, COVID-19, vacuna y COVID-19 en general, vamos. Y esas son las keywords que se buscaron en Media Toolkit. Por tanto, hemos abandonado en principio cualquier otra búsqueda como la que comentas. Solamente era en torno a la vacuna, pero desde luego que esto a nivel futuro se pueden añadir cualquier tipo de keyword. Además, es que la investigación estaba de momento centrada a nivel España y países hispanohablantes. Y termino con un segundo comentario, y es cómo algunas figuras, como médicos y empresas de seguros de salud se prestaron a la campaña de desinformación. Entonces, eso me parece a mí particularmente relevante, ¿no? Sí, gracias. Sí, lo es. Sí, exactamente igual que como apuntaba Ubaldo, que realmente los influencers, al menos los resultados de la investigación, era que los medios de comunicación, que son los primeros que deberían lanzar mensajes concretos, claros, científicos y sobre todo para generar la calma en la población. Y hemos visto que no ha sido exactamente así, sino que está la búsqueda del clickbait y de buscar un poco de generar un debate de desinformación en la que al final lo que rige son las audiencias, no realmente la información veraz, y eso es realmente un problema en general en la comunicación, pero más concretamente y más peligrosamente cuando hablamos de comunicación y salud. Al punto que el Colegio Médico del Brasil tuvo una posición muy ambigua en relación a ese debate, porque ellos fueron base de apoyo político del bolsonarismo para llegar a todo. Claro. Gracias. Claro. Gracias, Silvio. Bueno, pues como no se han conectado las dos personas ponentes que quedaban, pues vamos a dar por concluida aquí esta mesa número 3. Nada, daros las gracias desde la Universidad Pontificia de Salamanca por vuestra intervención y nada, desearos suerte en los proyectos futuros. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Un saludo, gracias. Adiós. Un saludo a todos, muchas gracias por la oportunidad. Hola, una duda nada más. Dígame, César. Si será posible envío de constancia de participación. ¿Cómo, perdón? Sí es posible que exista un envío de constancia de participación en el evento. Es
eso tienes que hablarlo con Javier Sierra, que es el codirector. Ok, bueno, le envío correo. Gracias. Sí, envíaselo a él. Gracias. Bueno, venga, muchas gracias a todos.